Hola jóvenes, en este video vamos a comenzar explicando algunos conceptos y terminología de la clase de ecuaciones diferenciales. Vamos a comenzar con el capítulo 1, sección 1.1 del libro de texto. Comenzamos definiendo lo que es una ecuación diferencial. Aquí nos dice que una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes. Por ejemplo, vamos a escribir algunas ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos el ejemplo número 1. La siguiente ecuación diferencial, derivada de y con respecto a x más 3 veces y igual a e a la 2x, es un ejemplo de una ecuación diferencial. ¿Por qué? Es una ecuación, una igualdad que involucra derivadas. En este caso, solo está involucrando una variable dependiente y una variable independiente. Y es la variable dependiente porque es la variable que depende de x. Y x es nuestra variable independiente. No depende de nadie, ¿verdad? Entonces, esta es una ecuación diferencial. Otro ejemplo es el siguiente. Segunda derivada de y con respecto a x menos primera derivada de y con respecto a x igual a 8y. Este es otro ejemplo de una ecuación diferencial. Tenemos también una variable dependiente que es y tenemos una variable independiente que es x, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo. El siguiente, derivada de x con respecto a t más derivada de y con respecto a t igual a 2x. Esta también es una ecuación diferencial. Podemos ver que tenemos dos variables dependientes que son x y que son y que solo tenemos una variable independiente que es t. Estos tres ejemplos y muchos más que usted puede ver son ejemplos de ecuaciones diferenciales. Ahora, aquí vamos a ver notación, una notación para poder representar derivadas. Nosotros sabemos que si yo tengo la derivada de y con respecto a x, esto yo lo puedo representar como y'. Si yo tengo la segunda derivada de y con respecto a x, esto yo lo puedo representar como y'. También, si yo tengo la tercera derivada de y con respecto a x, esto yo lo puedo representar como y'. El concepto de prima se usa generalmente para representar la primera, la segunda y la tercera derivada. Pero si yo quiero representar la cuarta derivada, por ejemplo, la cuarta derivada de y con respecto a x, esto yo lo puedo representar como y lo elevo a la 4, ese 4 entre paréntesis, ¿verdad? Ese 4 entre paréntesis significa que es la cuarta derivada de y. Si queremos representar la quinta derivada de y, sería el 5 entre paréntesis. Si queremos representar la sexta derivada, sería y elevado a ese número 6 entre paréntesis y así sucesivamente. Ahora, muchachos, las ecuaciones diferenciales se clasifican. Se pueden clasificar por tipo o por orden y linealidad. Veamos esta clasificación por tipo. Las ecuaciones diferenciales pueden ser de dos tipos. Pueden ser ecuaciones diferenciales ordinarias, que las representamos por E, D, O pueden ser ecuaciones diferenciales parciales, que las representamos por E, D, P.
Vamos ahora a definir lo que es una ecuación diferencial ordinaria. Una ecuación diferencial ordinaria son ecuaciones que contienen derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que variables dependientes pueden haber varias, pero variables independientes solo puede ser una. A continuación vamos a escribir algunos ejemplos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, este número 1, tenemos derivada de y con respecto a x más 9 veces y igual a seno de x. Esta pues es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Solo tiene una variable dependiente y tiene una variable independiente. Recordemos que variables dependientes pueden haber varias, pero variables independientes solo una. Veamos esta segunda. Aquí tenemos dos variables dependientes, x y y, pero usted se puede fijar que solo hay una variable independiente, que es t. Por lo tanto, también es una ecuación diferencial ordinaria. Y aquí tenemos otro ejemplo, que tenemos la segunda derivada de y con respecto a x. Esta es una función que solo involucra una variable dependiente y una variable independiente. Y también es una ecuación diferencial ordinaria, ¿verdad? Les repito, una ecuación diferencial es ordinaria cuando variables dependientes solo pueden haber varias, una, dos o tres, pero variables independientes solo puede haber una. Aquí tenemos que cuando hay más de una variable independiente se dice que la ecuación diferencial es parcial. Por ejemplo, estos dos que tenemos acá. Cuando la ecuación diferencial es parcial, ya no utilizamos esta nomenclatura. Derivada de y con respecto a x ya no se utiliza, sino que se utiliza esta siguiente. Derivada de y con respecto a x. Cuando usted tiene esto, es derivada parcial. Cuando usted tiene esto, es derivada ordinaria, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver estos dos ejemplos. Aquí tenemos cuántas variables dependientes, solo una, que es u. ¿Y cuántas variables independientes tenemos? Dos, que son x y y. Por lo tanto, es una ecuación diferencial parcial porque tiene más de una variable independiente. Veamos este segundo ejemplo. ¿Cuántas variables dependientes tenemos? 2, u y v. ¿Y cuántas variables independientes tenemos? 2 también, que son y y x. Por lo tanto, es parcial porque tiene más de una variable independiente. Ahora seguimos a la siguiente clasificación, la clasificación por orden. Nos dice que el orden de una ecuación diferencial, ya sea ordinaria o parcial, que es lo que acabamos de explicar anteriormente, es el orden de la mayor derivada en la ecuación. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos para determinar el orden de estas ecuaciones. Veamos este número 1. Esta primera derivada que tenemos aquí es de orden 2 porque nos están pidiendo la segunda derivada. Esta es de orden 2. Esta primera derivada pues es de orden 1 o de primer orden porque el numerito que está aquí es un 1. Entonces la definición nos dice que el orden de una ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada. Aquí tenemos segunda derivada y aquí tenemos primera derivada, pues la mayor es la segunda. Entonces esta ecuación diferencial es de segundo orden, ¿verdad? Ahora veamos esta ecuación que es parcial, pero la definición es la misma. Esta derivada parcial es de tercer orden, ¿verdad? Porque el numerito que está aquí es 3. Este es de tercer orden. Y esta esta derivada parcial es de primer orden porque el numerito que está aquí es 1. No nos vayamos a equivocar pensando que este 4, que es la potencia a la que está elevada esta derivada, es el orden de la derivada. No, ¿verdad? El orden de la derivada es el numerito que está aquí.
Este 4 simplemente es una potencia. Entonces, esta derivada es de primer orden. ¿Y cuál es la derivada mayor? ¿La de primera o la de tercer orden? Pues obviamente la de tercer orden. Entonces decimos que esta ecuación diferencial parcial es de tercer orden. Y ahora vamos a la clasificación por linealidad. Nos dice, una ecuación diferencial de enésimo orden se dice que es lineal si cumple con esta forma. Tal vez usted vea un poco confuso esa forma, pero lo que nos quiere decir es lo siguiente. Estos son coeficientes. Todos estos son coeficientes. Ahora, y elevada a la n, pero esta n es la derivada, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede tener y elevado a la 4 derivada. Luego tiene que seguir y elevado a la tercera. Luego y elevado a la segunda derivada. Luego y elevado a la primera derivada y luego hasta llegar a la función y. Y aquí tener una función que solo dependa de x. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a determinar si esos ejemplos son ecuaciones diferenciales lineales. Por ejemplo, en este primero, tenemos que determinar si cada uno de estos ejemplos son ecuaciones diferenciales lineales. Veamos este primero. Aquí tenemos y prima, o sea, la primera derivada. Luego tendría que seguir la función y. Ahí la tenemos, ¿verdad? Cumple con eso. Ahora veamos los coeficientes. Los coeficientes pueden ser constantes o funciones que solo tienen que depender de la variable x. El coeficiente de y' es 4x, cumple. El coeficiente de y es 1, es una constante, también cumple. Entonces, con los coeficientes estamos bien. Ahora, tienen que, cada una de estas ecuaciones, si son lineales, tienen que tener esta función g de x, que es una función que solo depende de x. Y usted puede ver que la tenemos aquí, ¿verdad? La podemos tener al otro lado de la igualdad, o si usted la quiere pasar para este lado, pues la pasa, ¿verdad? En este caso, como x está sumando al otro lado, pasaría a restar. Como esta primera ecuación cumple con esta forma, decimos que sí es lineal, ¿verdad? Esta ecuación diferencial sí es lineal. Ahora veamos la segunda. Aquí tenemos tercera derivada, luego tendría que seguir segunda derivada, primera derivada y luego la función y. La segunda derivada no está, pero eso no hay problema. Nos puede aparecer una ecuación así, ¿verdad? Tenemos la tercera derivada, aquí tenemos la primera y luego la función y. Con eso estamos bien. Ahora veamos los coeficientes. El coeficiente de esta tercera derivada es 1. Cumple, ¿verdad? Porque puede ser una constante o puede ser una función que solo dependa de x. El coeficiente de esta primera derivada es x. Es una función que solo depende de la variable x. Y el coeficiente de la función y es menos 5. Es una constante. Cumple. Y usted puede ver que aquí tenemos la función que solo depende de x, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esta también es una ecuación lineal. Veamos la siguiente. La siguiente, aquí tenemos y', luego seguiría la función y, ahí lo tenemos. Pero veamos los coeficientes. Los coeficientes, recordemos que solo puede ser constantes o una función que tiene que depender solo de la variable x. Y por ejemplo, el coeficiente de y' es 1 menos y. Es una función que solo depende de y, ¿verdad? Entonces, esta no es una ecuación lineal. Y por último, aquí tenemos la cuarta derivada. Recordemos que cuando el número 4, en este caso, está entre paréntesis, es la cuarta derivada. No es que la y está elevado a la 4, no, es la cuarta derivada. Luego seguiría la tercera derivada, la segunda y así sucesivamente hasta llegar a la función y. Pero veamos algo. En estos casos donde la ecuación es lineal, usted puede ver que cuando se llega a la función y, esta función debe estar elevado a la 1. Aquí esta función y tiene que estar elevado a la 1.
pero usted puede ver aquí que esta función y está elevado a la 2. Y eso hace que no sea una función lineal. No confundamos, esta no es la segunda derivada de y, esta es la función y elevada a la potencia 2. Fuera la segunda derivada si el 2 estuviera entre paréntesis, ¿verdad? Pero como la y tiene que estar elevado a la 1, por lo tanto, esta última ecuación no es lineal. Y esto, muchachos, es lo que íbamos a explicar en este video. Si tienen alguna duda o consulta, me pueden escribir por los medios que ustedes ya saben. Y espero que este video sea de mucha ayuda. También recuerden que todo lo que pues se va explicando aquí está en el libro de texto y pueden ir a verlo allá también, ¿verdad?